La mujer en los campos andaluces, abrasados por la luz del sol y los instintos, la tragedia de la pasión amorosa, las rivalidades familiares, la esterilidad, la represión sexual y la muerte. Una trilogía rural de Federico García Lorca, ilustrada por Ilu Ros, con la editorial Lumen. Ilu, bienvenida al programa de Rosa Pasa Página. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada, como te he dicho fuera de micrófono, con las ilustraciones de tu libro que vamos a hablar ahora, pero así tal cual suena me parece brutal, o sea, una pasada. Qué bien, pues me alegro. Federico García Lorca, contaste su vida en su anterior libro y ahora, iba a decir destripas un poco, cuentas Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Me gustaría que me dijeras qué te atrapó de él. De Federico. Sí. Bueno, yo creo que es que cualquier persona que se acerque al personaje, ¿no? O a la obra de Federico García Lorca queda atrapado, ¿no? Directamente, no es alguien como muy atrayente. Tenía uno de sus amigos, Jorge Guillén, decía que cuando se estaba con Federico no hacía ni frío ni calor, hacía Federico, ¿no? Yo creo que él como que lo ocupaba todo y creo que eso permanece en su obra, ¿no? Cuando yo, no sé cuándo fue la primera vez que supe sobre Federico García Lorca, pero sí que recuerdo que de las primeras obras de teatro que yo vi siendo niña eran La Casa de Bernarda Alba, Yerma y Bodas de Sangre. Y esa es la razón por la que he querido ilustrar estos tres libros. O sea, estas tres obras, porque son con las que lo conocí, ¿no? Y sí que recuerdo esa sensación de, siendo una niña, ¿no? Que a lo mejor no me enteraba realmente de todo lo que sucedía o del texto, ¿no? Como que tiene diferentes niveles de entendimiento. Sí. Pero sí que me acuerdo de esa sensación, ¿no? De ver esa fiereza de Bernarda, de esa pasión de la novia, de esas ganas como de salir, ¿no? De donde estaba atrapada, ¿no? Y de tener esa sensación en el estómago, ¿no? Que te crean los personajes de Federico García Lorca. Entonces, yo creo que ahí ya, cuando llegas ahí ya te atrapa, ¿no? Luego también viví 5 años en Granada, creo que influye bastante. Sí, supongo que sí, que se respira, ¿no? Se respira lorquiano por todos los sitios. Sí, lo tienen muy presente. Sí. Sí. Para los poetas y dramaturgos, en vez de homenajes, yo organizaría ataques y desafíos en los cuales se os dijera gallardamente, con verdadera saña, a que no tienes valor de hacer esto, a que no eres capaz de expresar la angustia del mar en un personaje. Exigencia y lucha, decía Lorca en su discurso con el que tú abres el libro, que él leyó a los actores madrileños en el Teatro Español 1935. Yo te pregunto, ¿cuál es tu reto? Porque él reta a que, bueno, no quiere homenajes, pero sí que quiere que sea capaz de sacar de sí mismo esa parte poética. ¿Cuál es tu reto a la hora de trabajar? Bueno, yo creo que al final es bueno, si dijésemos un reto, sería el que tienen, yo creo, todas las artes, ¿no? Y la cultura en general. Yo creo que es eso, el sacar a la calle, un poco intentar llegar a cuanta más gente posible mejor, ¿no? Y llevar un poco a la reflexión, ¿no? Yo creo que eso se hace con los libros, con los escritores, los artistas plásticos, los ilustradores, los músicos, ¿no? Es como sacar un poco una emoción, una manera de narrar, de contar e intentar siempre llegar al máximo de personas posible, ¿no? Sobre todo a una reflexión, una mirada, a lo mejor crear como una opinión nueva, una mirada nueva sobre las cosas, a preguntarte, ¿no? Muchas veces creo que estamos muy acostumbrados a que nos lo den todo hecho y precisamente las artes y la cultura hacen que eso no sea así, sino que te preguntes el porqué de las cosas y le des una vuelta. Ya lo creo. La poesía lorquiana es un reflejo de un sentimiento trágico de la vida. Sus obras están inmersas en imágenes y en símbolos. Tu libro lo ha sabido plasmar perfectamente. Si te parece, de cada obra hablamos de alguno de los símbolos. ¿Te parece bien? Vale. Bien. Bodas de Sangre surge de un caso real, ¿no? Sí, el crimen de Níjar, sí. Que él debió de, no sé, de sentirlo mucho, ¿no? Y decidir, pues, hacerlo, vamos a decir, novelarlo, ¿no? Sí, o sea, lo ficcionó. Exactamente, ficcionarlo. La tierra. La madre no solo para dar la vida, sino para cuidar de los muertos. ¿Cómo representas la tierra? Pues mira, me gusta que saque ese símbolo, ¿no? De la tierra, porque sí que en Bodas de Sangre pues se mira siempre mucho el caballo, el azar,
pero sí que creo que la tierra tiene muchísima importancia en esa obra, ¿no? Porque es, bueno, el crimen de Níjar sucedió en el Cortijo del Fraile, ¿no? En la zona del Cabo de Gata, no sé si has estado por esa zona. Sí. Y es que cuando visitas esa zona, yo creo que de lo que más te llama la atención son los colores de la tierra, ¿no? Que son como unos colores muy magros, rojos, ocres. Es precioso, ¿no? Es un desierto ahí. Y bueno, yo creo que dice mucho también de la hostilidad, ¿no? Que se respira en la obra de Lorca, tanto en Bodas de Sangre como en Yerma también, o incluso en la casa de Bernarda Alba, ¿no? Que son zonas como abrasadas por el sol, zonas rurales que en aquella época, pues posiblemente las personas que vivían allí en esas zonas pues estaban deslomadas, ¿no? Trabajando de sol a sol. Y creo que al final es un paisaje muy bello, pero muy hostil, y la tierra tiene mucho, mucho que ver, ¿no? Porque es como todo el tiempo estar intentando trabajarla y sacar un fruto de ahí que es muy difícil de sacar, ¿no? Está todo lleno de esparto. La verdad es que es una vida muy dura. Mirar tu libro, tus ilustraciones son evidentemente como mirar un cuadro. No te vale con lo primero que te lleve la vista, sino tienes que recorrer todo ese espacio, ir comprendiendo por qué están los objetos, porque no están por casualidad. Lo mismo que la luz y la forma de representar la arena, por ejemplo. El cuchillo, aparece un cuchillo. Que para Lorca es como, pues eso, la tragedia, ¿no? La muerte que está por llegar, el anuncio de que va a ocurrir algo. Sí, bueno, claro, es como si dijésemos, aparte el cuchillo aparece por primera vez en Bodas de Sangre, bueno, aparece en la primera escena, ¿no? Cuando está el novio hablando con la madre. Sí. Y ya aparece el cuchillo, es un poco una premonición de lo que va a suceder, ¿no? El novio morirá. Bueno, esto no es un spoiler porque estas obras tienen ya casi 100 años, ¿no? Y acabará muerto a manos de otro, del amante, ¿no? Con un cuchillo. Y sí, bueno, aparte en la obra de Lorca aparecen los cuchillos en el Romancero Gitano, también aparecen continuamente. Sí, es uno de los... Sí, no sé, luego aparte creo que sí que él siempre lo explica, como que los utiliza muchas metáforas, ¿no? Para los cuchillos, todo el ¿no? rato. Y me parece, no sé, a mí me gusta mucho todo el imaginario lorquiano, como lo hace. Yo creo que una vez que entras ahí bueno, es maravilloso ilustrarlo, ¿no? Claro, creo. Yo creo que no hay un autor que sea como tan enriquecedor. Ya lo creo. ¿No? El suelo estrellado me llama mucho la atención, esa novia que se va a casar y ese suelo. Sí, pues mira, yo ya había estado en las casas de Federico, en algunas de las casas donde había vivido Federico García Lorca y eso, pero al hacer este libro, una trilogía rural, sí que me fui al Cabo de Gata, fui a Granada, estuve en Fuente Vaqueros, en Valderrubio, en su casa natal y todo esto. Y bueno, sí que eché varias fotos, ¿no? de mobiliario que tenían, de la época, incluso de la familia de García Lorca y los suelos. Y me inspiré mucho en los suelos. En cada una de las obras aparecen unos suelos diferentes que están inspirados en esos suelos y en los de la casa de Frasquita Alba y eso. Y bueno, en Bodas de Sangre elegí ese como que tiene unas estrellas, ¿no? Porque sí que tiene como una... Bueno, recuerda mucho, sobre todo a la noche, ¿no? En la que sucede Bodas de Sangre y yo creo que también a esa parte como más árabe, ¿no? También que a mí me gusta mucho del sur y de esas celosías y todo eso, ¿no? Como que eso unido con una boda me parecía como un imaginario muy bonito y al final muy metafórico, que yo creo que de las tres obras es la más poética, ¿no? Sí. Al final, Bodas de Sangre. El amarillo como símbolo de tragedia y presagio. Sí. También tiene muchísimas connotaciones. Sí, porque es verdad que el amarillo siempre lo vemos como un color muy... Bueno, es muy alegre, muy brillante, muy llamativo, pero dependiendo en qué lugar se ponga puede ser un color muy dramático, ¿no? Es muy chillón, por ejemplo, en la casa de Bernarda Alba es todo... Bueno, todos los colores son bastante más apagados, ¿no? Hay muchos negros porque hay muchos lutos y blanco, pero el amarillo es ya como el estallido, ya ya no pueden más, ¿no? La luna, bueno, tengo que decir a los oyentes que estamos hablando de los símbolos porque, como hemos dicho al principio, es un libro ilustrado. Entonces hay que verlo, pero hay que verlo hay que saber mirarlo y, como decíamos antes, de cada cosa que aparece sacarle ese jugo y esa metáfora, tanto tuya
que ha sabido plasmar maravillosamente bien, como Lorca, que jugaba mucho con los símbolos. Sí. Entonces esa luna aparece en las 3 obras de forma diferente, pero en el caso de Bodas de Sangre, bueno, cuéntamelo tú. Sí, bueno, en Bodas de Sangre la luna, la luna es un personaje más. Sí. Es que al final... Es un leñador. Claro, por eso, que es como muy... ¿no? Esa metáfora que hace incluso de la luna señalando dónde están los amantes a la muerte, ¿no? Como que los ilumina para que la muerte los encuentre. Sí. Yo en el libro intenté un poco dar un poco una vuelta, ¿no? Y que esos amantes, como la luna era la que le mostraba la muerte, dónde estaban ellos, ellos van caminando por encima de la luna, ¿no? Porque ya como que la luna los entrega, ¿no? Sí. Y bueno, sí, la luna es un símbolo fundamental en la obra de García Lorca. En mi libro anterior, en Federico, al principio, en el prólogo, cuento que bueno, el libro empieza con la muerte de Federico García Lorca, y el día que yo estaba un poco leyendo sobre su muerte, vi que, bueno, se habían hecho estudios y se había descubierto que la noche que mataron a Federico García Lorca, no había luna, o por lo menos esa madrugada ya eran como las 6 de la mañana y no había luna. Y me dio muchísima pena que él, que tanto había admirado la luna, que tan importante había sido en su obra, no tuviera ni siquiera esa luna que lo acompañase, ¿no? En ese momento tan difícil, que se tenía que sentir tan solo. Entonces yo se la puse, ¿no? Cuando lo mataban le puse una luna que lo acompañara. Y bueno, yo creo que, bueno, también es un símbolo de la tragedia, ¿no? Siempre que aparece la luna es como que... Bueno, yo creo que casi todos los símbolos de García Lorca al final llevan a esa tragedia, ¿no? Bueno, no todos. Casi todos. Vamos con Yerma, porque Yerma es, bueno, la obra en sí misma representa la necesidad de querer ser madre, ese embarazo, esa infecundidad, ese apartarte de la sociedad porque eres estéril, esa brutalidad. Pero el agua, las lavanderas, que ilustras muy bien bajo un telón, ese agua significa vida. Sí. Bueno, yo creo que es que las lavanderas... bueno, en Yerma sí que son los personajes más alegres, más vivos, ¿no? De Yerma, porque además Yerma es una obra como muy... que ya desde el principio empieza con un drama, ¿no? No es que se vaya como el drama generando como pasa en Bodas de Sangre, sino que en Yerma ya desde el principio está eso, ya estás viendo lo que pasa. Y sí, las lavanderas yo creo que son el símbolo de eso, de esa vida en el pueblo, en el campo, el qué dirán, un poco que da vida, pero también puede traer mucho drama o mucho dolor, ¿no? Porque precisamente ya son como muy alegres, pero están todo el tiempo hablando, ¿no? Las habladurías, el ruido, ¿no? De fondo, y al final eso le está haciendo daño también a Yerma, claro. ¿no? Y sí, esa parte sí, aparece un telón, ¿no? Y aparecen las lavanderas y a mí me parece como muy divertido, pero a la vez dices, madre mía, lo que se está cociendo miedo, aquí dentro. Sí, qué miedo, ¿no? Claro. Porque es un poco también el ser inconsciente de lo que estás provocando a lo mejor en otra persona cuando estás hablando así de esa manera, ¿no? Y yo creo que bueno, eso va con el ser humano, no nos damos cuenta. Sí, porque esa falta de fecundidad es un motivo de crítica también entre las propias mujeres, ¿no? O sea, si no eres capaz de quedarte embarazada, el problema le tienes tú. Claro, en aquel momento, más y aún a día de hoy, ¿no? El hecho de no tener hijos porque no lo decides, o porque no puedes, o porque es como que hay algo mal en ti, ¿no? Y ese sentimiento es el sentimiento que tenía Yerma, ¿no? De que estaba seca por dentro. Y aún así que encima estén hablando de ti, pues es como, bueno, además... Esa sequedad la representas, esa falta de... esa esterilidad la representas con las rocas. Sí, en la tierra. Con la sequedad, con la arena. Por eso el contraste, te decía, del agua con esa sequía, ¿no? Claro. Todas esas mujeres tan vivas, ¿no? Y hablando de hijos y lavando ropa y el blanco de las sábanas, ¿no? Con Yerma que se siente... eso, seca por dentro y oscura y sola, sobre todo, porque ella aparece prácticamente todo el tiempo sola, ¿no? Y cuando las demás mujeres están acompañadas, ¿no? La casa de Bernarda Alba, que, bueno, yo creo que la hemos oído, visto, sí, yo creo representada, que, sí. Leído en clase, pero bueno, es un símbolo, o sea, es una habitación blanquísima y las sillas lorquianas que representan tanto a Lorca, ¿no? Las plasmas también ahí. Sí.
Pues la casa de Bernarda Alba, mira, a mí me entró en selectividad. Que tenía que elegir entre la casa de Bernarda Alba o Castilla de Azorín y elegí la casa de Bernarda Alba. Y sí, bueno, el García Lorca ya puso al principio cómo quería que fuera la escena, esos blancos casi sin sombras, ¿no? Y solo pues los lutos negros y esas sillas. La silla a mí bueno, es algo muy utilizado en teatro, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y a mí me gusta mucho las sillas, no sé por qué tengo como esa atracción ya. Aparecen en mi libro Cosas Nuestras, que es un libro sobre mi relación con mi abuela, y aparecen las sillas. Y lleva tatuada una en el brazo. Sí, la silla de mi abuela. Sí. Y no sé, y claro, y bueno, es que ilustrar a Lorca sin sillas, además cuando a mí me gustan tanto, era como, guau, aquí voy a... Lo vacías. Claro, voy a poner sillas en todas, hay sillas diferentes en cada obra, que todas estas cosas me las pienso yo, luego nadie se da cuenta, pero bueno. Sí, no, pero sí, lo que te decía, no, hay que fijarse muy bien y sacarle jugo, y además es como se disfruta y cómo se adentra, yo creo, ¿no? En la historia. El bastón, ese bastón de mando y poder de Bernarda. Bueno, es que el bastón de Bernarda, bueno, la casa de Bernarda Alba es una obra que, aparte de la historia que está contando, ¿no? De esta mujer que encierra a sus hijas 8 años por el luto de su padre, bueno, la casa de Bernarda Alba habla del autoritarismo, ¿no? Total. Y además es que fue la última obra que escribió García Lorca y la última que leyó a sus amigos y a sus familiares antes de bajarse a Granada un mes antes de que lo fusilasen. Entonces... Es como muy curioso y supongo que no es aleatorio el hecho de que él escribiera esa obra cuando realmente había un crecimiento del fascismo y se estaba preparando un golpe de Estado, ¿no? Que al final iba a devenir en una guerra y en un sistema autoritario, ¿no? El franquismo. Y bueno, es que va de eso, es que va de Bernarda, es una persona autoritaria, violenta, muy agresiva con su hija, es una mujer que realmente nunca sabes qué es lo que le ha pasado. Amargada. Para ser así, ¿no? Amargada, total. Y el bastón ese que, bueno, que al final Adela, que es su hija como más rebelde, cuando lo parte es como ya, ¿no? Y bueno, sí, es muy representativo, claro. Hay una escena que es brutal, pero me parece, bueno, los perros. Los perros anuncian la muerte o la tragedia, sí. Pero también anuncian esa llegada del hombre, sí. Es decir, por fin está aquí, ¿no? No sé. Sí, es la violencia, esa ¿no? Violencia. Cuando aparecen los perros en la casa de Bernarda Alba, que luego yo lo ilustro también, hay una página completa que es esa exacto. rabia, ¿no? Bocas abiertas, sí. Sí, como perros rabiosos, Eso ¿no? Es el momento en el que, claro, en el que ya empieza a haber una tensión en la obra, que es que la obra ya va muy rápida y ya hay tensión por todas partes. Se escuchan unos perros, pero están ya las hijas y Bernarda. Ya sabes que eso no va a terminar bien por ningún... Y aparte está todo encerrado en el mismo sitio, ¿no? Y entonces, no sé, a mí me parece como... Sí, es un ejemplo de la tensión, ¿no? Que creo que Federico García Lorca podía expresar también, ¿no? No creo que a nadie se lo... O sea, el sacar de repente esos perros ahí me parece, no sé, me parece muy acertado. Bueno, me parece de un genio, ¿no? Del genio de García Lorca, sí. ¿Cómo es Silú, contadora de historias? ¿Cómo soy yo? Sí, claro. No sé. Esa pregunta es muy difícil. No sé, yo creo que soy alguien a quien le gusta que le cuenten muchas historias, ¿no? Me gusta mucho el cine, me gusta muchísimo leer. Me gusta mucho hablar con quien sea que me cuente lo que sea. Es como que... Y por eso escucho muchos podcasts, escucho mucha radio. Es como que todo el tiempo estoy deseando que me cuenten. Que te cuenten. Vas recibiendo información. Sí. Y luego luego menos mal que... Bueno, menos mal, no sé, tampoco es tan bueno. Tengo muy mala memoria, entonces al final se me olvida. Pero bueno, yo creo que también para dejar espacio, ¿no? Pero te va quedando el pozo. Sí. Con ese pozo. Porque yo me pregunto cómo... ¿En qué te inspiras para...? Bueno, ¿en qué te inspiras no? Porque está claro que Lorca, todos los personajes han sufrido, tienen esa angustia, esa opresión de la que hablábamos antes, pero es verdad que los rasgos faciales con los que dibujas, con los que ilustras estas obras, me parecen una pasada. O sea, hay que saber expresar, hay que saber qué te están transmitiendo, y para que te transmitan muchas cosas tú tienes que saber hacerlo, y tú te has ido alimentando de eso. Pues gracias.
Pues bueno, la inspiración al final, sí, bueno, viene de diferentes partes, ¿no? Intento tampoco, no solo coger inspiración a lo mejor de mi campo de trabajo, como si dijéramos de ilustradores o así, sino coger también del arte. Yo, por ejemplo, cuando estoy un poco que no sé por dónde salir, no sé cómo afrontar a lo mejor un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, me viene muy bien ir a museos, ver obra de artistas anteriores, por ejemplo, para una trilogía rural. Pues un día que estaba así que decía, "Buah, tengo que decidir la paleta de color, no sé", me fui al Prado y simplemente para ver Goya, ¿no? Y la parte oscura, pues la parte oscura es la que oscura. pues esa precisamente es en la que siempre siempre es la que más me gusta, ¿no? Las pinturas negras de Goya. Pero fui a eso, pero me metí en toda la parte de Madrid y entonces de repente dije, esta atmósfera que crea él con esos colores, esos violetas, esos azules, y me sirvieron muchísimo para decidir la paleta de una trilogía rural. Entonces siempre intento como buscar inspiración en otras cosas, en museos, en cine, incluso por la calle. Y luego ya, es que cuando estoy pensando ya en un proyecto nuevo, yo creo que ya cualquier cosa que entre, ya todo lo veo. Ay, en una película, ay, mira este encuadre. Esto me sirve. Claro, ya estás como un poco con el chip puesto, ¿no? Es un poco como los escritores que van cogiendo cosas, decía el otro día un autor, y lo va metiendo en el zurrón, además dijo estas palabras, dice, luego voy sacando lo que me va sirviendo. Claro, sí. Pues es un poco lo que haces tú. Sí, yo tengo como mis carpetas de cosas que me inspiran, de no sé, de exposiciones que veo, luego un montón de libretas donde pongo muchos apuntes, que luego sí que cuando no te vienen, cuando de eso que estás como bloqueada creativamente, miras ahí en esa libreta y dices, uy, y esto lo escribí yo, uy, y entonces, no sé, te sirve, me sirve bastante. Pero sí, yo creo que la inspiración al final, más que de venir solo de un sitio, es estar como abierto, ¿no? A ver nuevas cosas, y eso sí que no sé, me gusta mucho, porque creo que a mí me hace sentir bien, ¿no? Y me gusta. ¿Por qué terminas el libro? Porque me llama la atención este último dibujo. Madrid, octubre 2021, julio 2022. Campos oscuros. Sí, bueno, ya era como la última obra es La casa de Bernarda Alba. Y ya pues es que es un final muy muy trágico, ¿no? Y ya es como un poco, yo creo que la calma del anochecer, de ya se ha acabado ya todo, ¿no? El dolor lo veía un poco así, ¿no? También tiene así como esa parte ya amarilla, ¿no? Ya del atardecer. Y ya me pareció que era, ya estaba bien para acabar el libro. Me parece una forma muy bonita de cerrarlo. Pues muchas gracias. Yo creo que esto es un regalo, Ilu, porque hay aquí dentro tanta imaginación, tanto trabajo. Muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión que te guste. Pues muchísimo. Verdad. Así que nada, pues un placer, porque además acercas a todo el mundo las 3 obras, que algunos seguro que las hemos leído, pero a otros les sonará. Y será una forma también fácil, muy bonita, y invitas a que siga investigando en ese dibujo y conocer las obras. Sí, eso espero, que le guste a los lectores y bueno, yo creo que al final el hecho de ser, bueno, de estar ilustrado al final también es como que ves un poco la manera de mirar de otra persona, ¿no? Igual que cuando lo comentas, ¿no? Tú sabes en los podcasts que al final ves como diferentes puntos de vista y creo que puede ser interesante. Pues tu mirada es una pasada. Te felicito. Muchísimas gracias. Gracias a ti.